Amenaza de aborto. La amenaza de aborto es la presencia de hemorragia de origen intrauterino antes de la 20ª semana completa de gestación, con o sin la presencia de contracciones uterinas, sin dilatación cervical y sin la expulsión de productos de la concepción. La amenaza de aborto es preocupante. Entre el 20 y el 25% de las mujeres manifiestan que pueden tener un manchado vaginal o un sangrado un poco más abundante al principio del embarazo, que en ocasiones persiste durante varios días o semanas. Cerca del 50% de los casos antes mencionados finalmente terminan en aborto, y de ahí la importancia de su estudio. La amenaza de aborto como tal no tiene una fisiopatología, ya que esta es un estado de alerta que sugiere que puede ocurrir un aborto espontáneo y que algo dentro del útero no está permitiendo que se dé un correcto desarrollo. Mas, sin embargo, esta está asociada con el aumento de la actividad uterina. Después de conocer que la amenaza de aborto es un estado de alerta, también debemos identificar que existen factores de riesgo que pueden desencadenar la amenaza de aborto. En esta tabla las dividí en 4 tipos, que son las crónicas, agudas, físicas y exógenas. En crónicas tenemos a las personas o embarazadas que son diabéticas descompensadas o que nunca han seguido un tratamiento como tal, embarazadas que son hipertensas o que han tenido alguna enfermedad renal, una enfermedad inmunológica como el lupus o alguna enfermedad tiroidea. En agudas tenemos infecciones que se pueden presentar antes y durante la gestación y también traumatismos. En físicos tenemos las congénitas, que pueden ser como el útero unicorne, que esta es una rara malformación uterina que resulta del desarrollo normal de uno de los conductos de Müller. También puede ser un útero bicorne, que esta es una de las malformaciones más frecuentes. Presenta una hendidura en la parte superior del útero, lo cual hace que este tome forma de corazón. Y también puede presentarse un útero septo, que es caracterizado por un útero con un tabique longitudinal que se extiende desde el fondo uterino hasta el orificio cervical interno o externo, estas 3 siendo malformaciones uterinas que pueden ser causantes de una amenaza de aborto. También hay físicas adquiridas y también se puede contemplar la incompetencia istmico-cervical. En exógenas, como ya lo conocemos, tenemos lo que es el alcohol, tabaco, cocaína o cualquier tipo de drogas y las radiaciones. Como datos significativos o datos relevantes de la amenaza de aborto tenemos en primer lugar lo que es la hemorragia. La hemorragia, que es la principal característica de la amenaza porque se presenta un sangrado. También el dolor abdominal, también llamado dolor tipo cólico, que se puede o no presentar. Hay que conocer perfectamente si la paciente es hipertensa o diabética, ya que este es uno de los factores de riesgo que pueden poner a la paciente en esta situación. Y también hay que identificar si la paciente no ha entrado en un estado de ansiedad y estrés por la situación en la que se está viviendo. También hay que valorar si la paciente no ha sufrido infecciones antes o durante esta etapa. Y también conocer antecedentes de la paciente para saber si ya ha tenido embarazos y cuánto tiempo ha pasado, ya que los embarazos seguidos también es uno de los factores de riesgo que hacen vulnerable a la paciente a estar en esta situación. Los dominios que se ven afectados es el dominio 8 de sexualidad, el dominio 12 de confort, dominio 4 de actividad reposo,
el dominio 2 de nutrición, el dominio 9 de afrontamiento y tolerancia al estrés, el dominio 11 de seguridad y protección, el dominio 7 del rol de relaciones, en especial por los roles del cuidador. Los estudios auxiliares diagnósticos tenemos en primer lugar el ultrasonido, que nos ayuda a verificar el desarrollo del bebé, los latidos cardíacos y la cantidad de sangrado que se pueda presentar. También nos ayuda a conocer si el embarazo puede llegar a un buen término. También existe el examen de beta-gonadotropina coriónica humana, que se realiza durante un periodo de días o semanas para confirmar si el embarazo continúa. La identificación de factores de riesgo, más el ultrasonido y la medición de marcadores bioquímicos son de gran importancia para poder realizar un diagnóstico y establecer así un pronóstico oportuno. Como tratamiento tenemos el reposo en cama, pero en este no hay una evidencia suficiente de que el reposo pueda afectar el curso del embarazo. Más sin embargo, es lo más recomendado, ya que la amenaza de aborto se relaciona con la actividad uterina, mientras que la paciente se encuentra en un estado de reposo ayuda a que la amenaza disminuya. Y también existe el tratamiento farmacológico, que es el uso de la progesterona. Esta desempeña un papel fundamental en la preparación del útero para la implantación del óvulo fertilizado. Como primer diagnóstico en onda tenemos el riesgo de alteración de la diada materno-fetal. Como indicadores tenemos signos de alarma de las complicaciones del embarazo, cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo y los signos y síntomas del parto. En actividades SNIC engloba lo que es desde el historial obstétrico de la paciente para identificar los factores de riesgo que se relacionan con el embarazo, hasta comentar la importancia de la participación de los cuidados prenatales durante la gestación y fomentar que la pareja o algún otro familiar se involucren en este proceso. Hay que también realizar pruebas para evaluar el estado fetal e instruir a la paciente sobre las técnicas de autocuidado que debe de llevar a cabo. Como segundo diagnóstico en ANDA tenemos el riesgo de sangrado, ya que como anteriormente conocemos, la amenaza de aborto se caracteriza por el sangrado que se presenta. Como indicadores tenemos el sangrado vaginal, la pérdida sanguínea visible y la hematuria que se puedan presentar. En actividades englobamos obtener los antecedentes de la hemorragia vaginal de la paciente, así como también debemos de conocer un aproximado de la edad fetal que tenga en ese momento. Hay que también inspeccionar el peritoneo, la ropa o las sábanas donde se pueda visualizar cuánta pérdida de sangre se está dando. También hay que controlar continuamente las características y la cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque esto puede ser un poco más grave o puede ya ser un aborto como tal. Entonces hay que identificar bien cuándo es la amenaza o cuándo ya es un aborto para poder identificar y actuar de manera rápida para evitar que la paciente pueda llegar a una pérdida súbita de sangre, a una deshidratación grave o a una hemorragia persistente. Como tercer y último diagnóstico en ANDA, tenemos el riesgo de nivel de glucemia inestable. Es de suma importancia conocer si tu paciente se conoce diabética para poder nosotros actuar de una manera oportuna y eficaz. Como indicadores tenemos el afrontamiento de las molestias del embarazo, el dolor abdominal y el sangrado vaginal. Como actividades tenemos que hay que conocer las conductas alimentarias que tiene nuestra paciente para poder modificar o ver si se desean cambiar. Hay que determinar la ingesta y los hábitos alimentarios del paciente y hay que proporcionar sobre todo información a la paciente sobre los cambios que se harán en su dieta por cuestiones de salud, ya que las embarazadas en estos periodos
tienen que tener una alimentación adecuada, prescrita, para poder cumplir los suplementos, porque deben de consumir un poco más de calcio, de hierro, para poder llevar a cabo un embarazo saludable. Y más en esta situación de la amenaza de aborto, tienen que suplementar más hierro, ya que tienen que nutrirse y tienen que nutrir al producto.